8:32 de la mañana, estamos en vivo. Los pongo al día sobre lo que es noticia. Un juez federal de Texas ordenó este lunes suspender temporalmente el programa Parole in Place, que ofrece un camino a la ciudadanía para miles de inmigrantes indocumentados, casados con ciudadanos estadounidenses. Para profundizar el día de hoy en este tema, tenemos con nosotros al doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz miércoles. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas preguntas en relación a la suspensión de este programa, de este beneficio migratorio. Número uno, ¿por cuánto tiempo pudiese ser esta suspensión? ¿Qué se sabe? Lo que sabemos es que el juez de Texas, ¿verdad?, ha emitido una suspensión temporal de 14 días renovables, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden tomar decisiones sobre ya casos sometidos a la administración. El público puede seguir introduciendo casos, ¿verdad?, para solicitar parole in place, pero no, la Corte ha prohibido al gobierno que emita aprobaciones del mismo mientras se decide la legalidad del programa. O sea que las solicitudes que están en curso están allí en pausa y lo que no se puede hacer son nuevas solicitudes. No, nuevas solicitudes se pueden hacer. Lo Ok, que no se puede hacer, lo que el gobierno no puede hacer es adjudicar esas solicitudes, ¿ok? ok. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que no puede aprobar, negar, hasta que se defina la legalidad del programa que se puso en juicio por estos estados republicanos que, bueno, consideran que esta no es una medida adecuada, que es un abuso del poder de la administración. Recordemos que la administración tiene autoridad bajo las leyes de emitir este tipo de documentos, de documentación, de establecer este tipo de programas y por lo tanto pues está en su ejercicio de los poderes que le confiere la ley. Entonces, probablemente lo que va a ocurrir es que sea aprobado el programa o que se considere no ilegal, pues ya existen otros programas parecidos, como el Parole in Place para esposos de militares, que se desprende de la misma autoridad. Entonces, la lógica es si el programa de parol para esposos de militares, Parole in Place para esposos de militares, es legal, entonces, ¿por qué este parol va a ser ilegal? Quisiera que, Este, doctor, que compartiera con la audiencia quiénes aprobaron esta demanda contra la medida de Biden. Ya el presidente se ha pronunciado diciendo de alguna manera que es desdeñable esto que ha pasado con esta medida que beneficiaría a personas que están en situación irregular casadas con americanos. Claro, sí, mira, de acuerdo a lo reportado, tenemos que Texas, Florida, Idaho, Alabama, Arkansas, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Wyoming fueron los estados que han demandado a la administración. Entonces, básicamente, estos son estados liderados por republicanos. Sabemos que no son estados que aprueban reformas migratorias y lo que están es entorpeciendo, ¿verdad?, la legalización de personas que tienen aquí más de 10 años, que han contribuido para la sociedad, casados con ciudadanos americanos y que pudiese obtener la residencia permanente a través de un perdón que les obliga a salir. Muchas personas no pueden salir. Existen razones económicas, razones de salud, miedo de regresar a sus países a pedir una visa y por lo tanto entonces no han acudido a esa vía. Entonces este es un programa que les permite a esas personas pues obtener su legalidad sin necesidad de salir de Estados Unidos. O sea, doctor, que en caso de ganar las elecciones, por ejemplo, el candidato republicano, todas estas políticas en materia migratoria pudiesen ser suspendidas, anuladas. Bueno, esperemos que no gane, ¿no? Pero si él gana, claro que va a haber un cambio rotundo, pues, en política migratoria. ¿Cuál que serán efectivas, no serán efectivas para la finalidad que ellos quieren? Pues habría que verse, ¿verdad? Si es así, pero definitivamente sí sería un cambio completamente radical. Entiendo. Doctor, vamos a compartir con usted las preguntas que nos hacen llegar los televidentes y nos dicen qué pasa cuando el ciudadano tiene esposa residente, pero sus hijastros son menores de edad, entraron irregularmente. Ok,
¿Qué pasa cuando la esposa es residente y ¿Qué pasa los cuando el hijastros? ciudadano tiene su esposa que es residente, pero los hijastros menores de edad entraron de manera irregular a Estados Unidos? Bueno, claro, hay un problema porque para poder obtener un estatus dentro de Estados Unidos legal por vía de patrocinio familiar, necesita siempre ocurrir una entrada legal, ¿ok? En este caso, los menores de edad entraron de manera ilegal y no van a poder obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos, sino que van a tener que salir y solicitarla en el consulado respectivo de sus países, de su país, pues, o de países de ellos. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa? Nos preguntan con quienes estamos esperando el perdón de 10 años o estamos esperando la cita en una embajada de nuestro país. No dice la nacionalidad, pero bueno, vamos a suponer que sea venezolano. Bueno, para este tipo de casos, la demanda de los estados republicanos no les afecta, ¿verdad? Porque están bajo otro programa migratorio que no está dentro de esta demanda. Afortunadamente, pues la ley de 10 años es algo que ya está en la ley, ¿verdad? Es algo que no pueden demandar al gobierno por considerarla ilegal y las personas que están esperando una cita en el consulado para ir, probablemente ya tienen un perdón aprobado. Eso es algo también que existe en la ley, así que no hay manera de que grupos antiinmigrantes puedan bloquear este tipo de casos. Doctor, seguimos compartiendo los testimonios, nos hacen esta exposición. El formulario I-131F reemplazó al I-134A, o sea, fin del parol. Unos pierden la oportunidad, pero hubo personas que pagaron miles de dólares para obtener un patrocinador. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esto. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el parol humanitario de los 4 países, ¿verdad? Y de personas que necesiten venir a Estados Unidos por necesidades, ¿verdad? Este, no ha sido eliminado, ¿ok? Ha habido una revisión, está ocurriendo una revisión, y por lo tanto el 134A todavía sigue en función. Igualmente, el I-131F, que es el Parole in Place, como le acabo de decir, todavía se pueden introducir solicitudes. Lo que pasa es que la Corte de Texas le ha dicho al gobierno que no puede aprobar solicitudes todavía hasta que se determine la legalidad del programa. Perfecto, doctor. Nos preguntan si se puede aplicar a una persona casada con un ciudadano estadounidense que está viviendo en otro país, esperando por casi 12 meses por la I-131 que sea aprobada. Ok, esta persona está esperando, ¿es cónyuge o es un fiancé del ciudadano americano? Esa es la Sí, parte que dice no que está tengo clara. casada con un Está ciudadano casada con, americano. Ajá. y esa Pero está persona es viviendo en otro extranjera, país. está viviendo en otro país y Ujú. quiere ingresar a Estados Unidos. No Sí, tenemos muy correcto. claro Dice que tiene cuál es 12 meses esperando por la I-131 para que sea aprobada. la I-131 es un permiso de viaje y eso generalmente se otorga, se puede otorgar para personas que están fuera de Estados Unidos por parol humanitario, porque necesita que entre a Estados Unidos por alguna razón humanitaria, ¿verdad? Pero si está casada con un ciudadano americano, no entiendo por qué el ciudadano americano no ha hecho una petición de visa de inmigrante para esta esposa extranjera y de esa manera la esposa extranjera pueda ir al consulado a retirar su visa de inmigrante. Eso se hace por el formulario I-130, no el Ok. I-131. Entonces, esa parte no la tengo muy clara. Si está haciendo una Ujú. I-131, probablemente le están solicitando un parol y bueno, será el tiempo que el gobierno se demore en resolver este tipo de solicitudes. El parol generalmente para razones humanitarias siempre se emite para personas extranjeras que vienen a hacer, vienen a Estados Unidos porque tienen alguna necesidad médica o especial que necesitan venir para acá, pero luego regresan a su país. Entonces, si está casada con un ciudadano americano, no entiendo cuál es la lógica porque el gobierno va a decir, bueno, usted está casado con un ciudadano americano,
sus intenciones no son quedarse en Estados Unidos temporalmente, sino de quedarse permanentemente. Entonces ahí puede haber una duda en cuanto a la aprobación de ese documento. Entiendo. Seguimos compartiendo con usted los testimonios, doctor, que nos hacen llegar. Dice, sí, ya me Ujú. aprobaron el perdón I-601 y solo se está esperando fecha para la entrevista. ¿Qué me aconseja? ¿Debo seguir en este proceso o aplicar a una nueva ley ejecutiva? Bueno, si ya aplicó por el I-601, Mm, ¿verdad? sí. Y va 601A, que es que es el que se usa para que la persona luego salga, ¿verdad? Y consiga su visa fuera de Estados Unidos. La ley dice que puede tener ambos procesos al mismo tiempo, ¿ok? Yo le recomendaría que espere hasta que se determine la legalidad del parole in place para determinar si es algo que le va a convenir o no, ¿ok? Desde así, desde por encima podemos ver que va a poder estar en Estados Unidos con un permiso para trabajar, pero no va a tener todavía la residencia permanente. En cambio, si ya le sale su entrevista en el consulado, para recibir su visa de inmigrante, pues cuando usted reciba su visa de inmigrante y reingrese a Estados Unidos, usted va a reingresar como residente permanente, que es un estatus mucho mejor que el simplemente hecho de tener un parole in place mientras le llega el momento de aplicar para la residencia. Doctor, nos preguntan qué pasa con las personas que pidieron asilo, pero se les negó y está en manos de un juez, pero esa persona está casado con una ciudadana americana. Ok, bueno, habría que analizar primero si esa persona tiene menos o más de 10 años en Estados Unidos, si el matrimonio ocurrió antes de la fecha de corte, para determinar si pudiese acogerse a este programa, ¿verdad? Si la persona, y bueno, y si la persona entró legal o no. Sabemos que si estamos hablando de este programa, asumimos que la persona entró de manera ilegal, ¿ok? Entonces, habría que ver si tiene 10 años viviendo en el país mínimo, ¿verdad? Para acogerse a este programa. Y entonces se le pediría al juez que desestime el caso para que la persona pueda continuar con su ajuste de estatus una vez que le otorguen su parole in place. Doctor, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos les aprobó su caso de asilo y luego cambia la situación política en su país de origen? ¿Esto tiene algún tipo de impacto? Bueno, mira, depende, ¿ok? Obviamente que desde el punto de vista técnico, ¿ok? Si la persona ya no tiene miedo de regresar a su país de origen y todavía tiene estatus de asilado, entonces el gobierno pudiese iniciar un proceso para revocarle el asilo a la persona y porque ya no existe un temor de regresar, pero por eso hay que abrir un proceso para determinar si es cierto eso o no, porque el Ok. gobierno puede decir, bueno, cambiado las circunstancias, pero usted está en peligro todavía o no, y la persona pues tendrá que explicar si este peligro todavía existe y demostrarlo. Ahora, si la persona ya va en camino a la residencia permanente, ya estamos hablando de otro asunto, porque una vez que eres residente permanente, ya no eres asilado y no te pueden revocar tu residencia permanente porque ya no eres asilado, porque ya no eres asilado. ¿Ok? Claro, claro, claro. Ujú, Gracias por esta aclaratoria. Seguimos compartiendo los ujú. testimonios de nuestros televidentes. Nos dice así, yo estoy aprobado en la I-130 por medio de mi esposa ciudadana y estamos juntando los documentos para el formulario I-601A, pero ya entré a este país en julio del año 2015. No tengo ningún antecedente de delito. ¿Este parole in place puede funcionar para mí? ¿Aplico? Lamentablemente no, porque no tiene 10 años de residencia en los Estados Unidos. Entró en el Doctor, y en este caso 2015, no hay excepciones, porque ya le no faltaría hay. como un año. Correcto. Mm, No hay excepciones, no, la ley es bastante, o el programa pues es bastante explícito en sí, eso. Tienen que haber estado aquí, creo que es en junio, julio del 2014 mínimo. ya entiendo. Bueno, Ujú. a mí me agarraron en la línea con una visa, dice, me dieron una expired removal desde el año 2010, entré de manera ilegal en ese mismo año y no he salido. ¿Yo puedo aplicar? Bueno, habría que ver porque acuérdense que esto es, usted puede aplicar,
pero lamentablemente usted al haber entrado de manera ilegal a los Estados Unidos luego de haber sido removido, existe una barrera permanente para ajustar estatus, ¿verdad? Cuando usted vaya a introducir su solicitud de ajuste de estatus, pues le van a preguntar si usted tiene una orden de remoción, si usted entró luego de esa orden de remoción y pudiese haber una negación de su residencia, de su solicitud de residencia permanente por esta barrera que tiene la ley, que es una barrera permanente por haber violado las leyes migratorias. Entiendo. Doctor, nos comparten este testimonio. Dicen, mi hija trabaja para el distrito. Ella es maestra de high school, tiene DACA, pero cuando estaba en UCLA, dice, salieron muchos estudiantes por un programa y ella entró con el Advanced Parole. ¿Ella puede aplicar? Tu esposa es DACA holder y profesora, ¿correcto? O sea, ella dice, la señora que nos escribe, su hija trabaja para el Ujú. distrito. Ella es maestra de high school, tiene DACA, pero dice que cuando estaba en UCLA salieron muchos estudiantes por un programa y ella entró con Advanced Parole. Ella dice que si puede aplicar, Aplicar para el parole in place. supongo. Ujú. Bueno, si está casada con un ciudadano americano, ¿verdad? Ujú. Porque lo que nos dice que es profesora del Sí, distrito, correcto, pero no correcto. nos dice Ajá. No. eh, lo que pasa es que, claro, va a haber un programa, a lo mejor la señora se nos está adelantando, va a haber un programa que va a beneficiar también a los jóvenes que entraron de manera irregular y que tienen una oferta de empleo, ¿verdad? Mm. Para una visa de trabajo, ¿ok? Lo que pasa es que ese programa todavía no ha entrado en vigencia. Eh, Habría que ver cuáles son los lineamientos de ese programa, pero obviamente, pero claramente si su hija recibe una oferta de empleo del distrito como profesora y se siguen los caminos regulares para que le otorguen una visa de trabajo o se le otorga una visa de trabajo, USCIS le otorga una visa de trabajo al empleador, entonces ella va a poder ir a un consulado a solicitar esa visa de empleo y reingresar a los Estados Unidos con esa visa de empleo para más adelante poder regularizar su estatus dentro de Estados Unidos. Pero eso todavía no tenemos lineamientos y me imagino que con esto de la demanda del Ujú. Parole in Place para esposos de ciudadanos americanos, no sé si la administración vaya a retrasar un poco ese otro programa. Estamos en un año electoral, habrá que ver Sí. si tenemos una administración demócrata para el próximo periodo. Esa administración va a continuar con esos programas, probablemente sí, ¿ok? Entonces, pero todavía no tenemos lineamientos claros con ese programa. Entiendo. Nos preguntan si un hijo de 19 años de edad, ciudadano americano, puede hacerle el parole in place a un padre que está en situación irregular. No, porque el parole in place es para esposos de ciudadanos americanos, ¿ok? O para esposos de militares, ¿ok? Esos son los programas que están aprobados. Claro, la ley dice de manera muy general, ¿verdad? Que el parole in place es una facultad que tiene la administración de otorgar este tipo de beneficio por razones humanitarias a personas extranjeras que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular. Entonces, nada en la ley dice que no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, puede solicitarlo. No hay una normativa en la ley que diga no lo puede hacer. La cuestión es que se lo aprueben, ¿ok? Claro. Eh, Usted lo puede someter a los oficiales correspondientes, pero claro, entonces esto pone en evidencia que su padre, con las autoridades, que su padre está presente en los Estados Unidos de manera irregular. Claro. Entonces, eso puede generar una alerta para que lo busquen y lo pongan en un procedimiento para que lo deporten. Entonces, todo esto tiene sus bemoles, ¿no? Sí, Que sí, uno sí. tiene que analizar, ¿me entiendes? Claro, es preferible asesorarse porque cree que lo puede estar apoyando y el resultado puede ser el contrario.
exponiéndome, ¿no? Claro, porque la ley está ahí, existe, Ujú, pero tampoco hay una salvaguarda de qué pasa si no me lo aprueban. Entonces me van a expulsar, van a expulsar a mi familiar. Y generalmente estos parole in place son casi imposibles de obtener, a menos que en verdad sea una necesidad imperiosa, donde pues si el ciudadano americano, si al extranjero no se le aprueba, el ciudadano americano va a sufrir un daño tremendo. Entonces, vamos a suponer, estoy muriéndome en la cama, tengo cáncer, no puedo caminar y soy ciudadano americano y mi esposa es quien me cuida, me cocina, me cambia, no tenemos dinero para pagar enfermera, ella es la que hace todo esto y bueno, necesito que se quede, entonces, y que pueda seguir acá después que yo me muera. Quizás puede ser una razón que le aprueben ese parole in place, pero, pero está arriesgándose de que si no se lo sí. aprueban, inmigración puede ir a buscar a esa persona y ponerla a un procedimiento de remoción. Claro, claro. Gracias por la aclaratoria, doctor, para este Ujú. televidente. Nos exponen otro caso. Mi esposo tenía visa de turista y se quedó trabajando aquí en Estados Unidos. Se fue a México y pidió de nuevo la visa. Se la negaron, pero se regresó a Estados Unidos. En el 2006 yo soy ciudadana. ¿Puede aplicar él para el parol? En el 2006 entró de manera ilegal, le negaron Supongo. la Ujú, visa. Claro, sí, tiene que haber. Sí, yo no veo que tenga, si entró en el 2006, ujú. tiene más de 10 años, casada con ciudadana americana, sí, calificaría para este parol. El hecho de que le hayan negado la visa en el consulado no es igual a tener una orden de deportación, ¿ok? Claro. Es distinta la situación. Entonces, en este caso, pues le negaron la visa, no tiene cómo entrar legalmente a Estados Unidos y se aventuró por los caminos verdes. Este, no lo detuvieron, no hubo contacto con inmigración. Es el típico caso de este tipo para un parole in place, para las personas que calificarían pues para este tipo de parole in place. Doctor, para una persona, por ejemplo, que le haya negado su visa de turista, ¿esto queda como un récord negativo para la próxima vez que lo vuelva a solicitar o no está relacionado? Bueno, dependería de las razones por las cuales se la negaron, ¿verdad? Ok, Si se la niega, acuérdense que estas son decisiones que no son revisables, son de carácter discrecional del oficial consular. ujú, Y bueno, habrá un récord allí de que le negaron la visa, si es una visa que se la negaron porque ha tenido conducta criminal, ¿verdad? Hasta que si esa conducta no es subsanable, ¿verdad? Por medio de un perdón, entonces esa persona pues no va a poder conseguir una visa más nunca, ¿ok? Pero si es porque no demostró suficientes lazos con el país que demuestren que la persona viene a Estados Unidos solamente de visita y no para quedarse, entonces pues puede volver a presentar una solicitud más adelante con documentación más sólida para convencer al oficial de que no es una persona que piensa quedarse en los Estados Unidos permanentemente. entendido. Doctor, avanzo con este comentario. Nos dice, yo soy mexicano, viví en los Estados Unidos 30 años, fui deportado en el 2014 por un problema que tuve en el año 86 criminal. Mi pregunta es, yo estoy en México, pero tengo amenazas de muerte. ¿Puedo meter la aplicación de CBP One? ¿Qué posibilidades tendría de que me dejaran entrar? Bueno, si lo deportaron por un caso criminal, ¿verdad? Ujú, Habría que ver. eh, la aplicación CBP igual simplemente para hacer una cita, ¿verdad? Y presentarse. Ya sería evaluación del oficial migratorio, pero récords criminales pueden afectar la admisibilidad de una persona, claro. ¿ok? Habría que ver la Ujú. severidad de ese récord, de ese caso, para determinar, pero si fue deportable por ese caso, si no hubo manera de que pudiese detener la deportación, probablemente va a tener problemas nuevamente a que lo dejen entrar. Ok, doctor, tengo este caso que es bastante largo. Dice, estoy casada con más de 10 años con un ciudadano y entré de manera ilegal. Tengo dos entradas y dos agarradas. Uno en el 2002, esta vez solo estuve 6 meses en Estados Unidos. Y la última en el año 2006 y ya no salí. Califico para el parole in place en la frontera, solo me tomaron huellas.
pero no me dieron ningún papel o algo que diga que yo tengo orden de deportación. ¿Califico para el parol? Muchas gracias. Bueno, la ley habla de que si la persona es un reincidente, ¿verdad? Ujú. Cuando una persona la deporta y vuelven a ingresar de manera ilegal o intentan ingresar de manera ilegal, o han vivido más de un año de manera ilegal, salen y vuelven a ingresar. Esas son las situaciones donde la persona es inelegible para una residencia permanente. Sin embargo, el parole in place no menciona nada de esto, ¿verdad? No Ok. menciona inegibilidad eh, por haber entrado de manera ilegal luego de haber sido devuelto sin orden de deportación, o si tiene orden de deportación nuevamente, el problema se les puede presentar cuando vayan a solicitar la residencia permanente. Habría que ver cuál va a ser el estándar que inmigración va a usar para estos casos especiales, porque son casos especiales. Claro. Hoy en día esas personas no califican para la residencia permanente porque tienen una barrera permanente, ¿ok? De convertirse, de ser admitidos y poder convertirse en residentes permanentes. Sin embargo, este último caso habría que analizar pidiendo los récords de inmigración, qué fue lo que esta persona le firmó, qué huellas le tomaron, qué Ujú. documentos hay allí para determinar si hay una orden de deportación o no. Si no hay una orden de deportación, entonces, viendo los tiempos, habría que ver, bueno, si tiene esa persona porque dice que estuvo 6 meses, salió y volvió a entrar. Sí. Pareciera que no tuviese una barra permanente, una barrera Ujú. permanente. Esa sería mi primera impresión, pero habría que pedir los récords, para estar más seguro. Claro, ella dice que le tomaron huellas, pero no le dieron una orden de deportación De ni ningún deportación, papel que avalara esto, pues. correcto. Bueno, al parecer, Doctor, si no tiene orden de deportación, pues no hay una barrera permanente. nos despedimos con esta última pregunta. Como ciudadanos americanos, ¿qué podríamos hacer para que este programa no termine? ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad migratoria? Por ejemplo, ONGs pueden hacer algo para apelar a esta medida. Bueno, claro, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Justicia, ¿verdad? Que está llevando la defensa de este caso y tratar de introducir documentos en la corte que se llaman amicus, ¿verdad? Amigos del demandado, en apoyo a esto, porque este programa no debería considerarse ilegal. Y bueno, también si son ciudadanos de los estados que han demandado, deberían de llamar a sus representantes en esos estados y quejarse y decir por qué están usando mi dinero de contribución, mis taxes, para bloquear un programa que va a beneficiar a miles de personas, a familiares de ciudadanos americanos radicados en esos estados que han demandado al gobierno. Entonces, utilice su voz, llame a su representante y dígale si usted no apoya, si usted no habla con la administración del estado tal, ¿verdad? Ujú. Pues yo voy a iniciar una campaña para que usted no sea reelegido. Y es así, porque al final del día, pues cada quien quiere mantener su puesto y su posición y tienen que decirle a sus representantes, tanto en su gobierno federal como gobierno estatal, que usted no está contento con la manera como se están usando sus impuestos en luchar, en gastarlos en demandas que perjudican, que demandas que buscan cerrar programas que benefician a ciudadanos americanos. Doctor, gracias por este tiempo para compartir y sobre todo aclarar las inquietudes que tienen nuestros televidentes y usuarios de YouTube. Ahí están los números de contacto del doctor Guillermo Olivos para que usted pueda plantear cualquier pregunta o cualquier asesoría de su interés. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana. De nada, Marjorie, feliz resto de la semana para ustedes también y gracias a todas las personas que se han conectado con sus valiosas preguntas. Pues la semana que viene ya tendremos más información, más nuevos desarrollos con esta demanda y bueno, qué ha pasado con el paro humanitario y Sí, lo último pues en materia migratoria. ¿Ok? así es. Estamos siempre Cuídense con lo que y es la nos noticia. vemos. Claro que sí, nos vemos la Chao, semana doctor. que viene.
Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, aclarando pues sus dudas en materia migratoria. Hemos llegado hasta el final. Gracias por estar con nosotros y justamente lo hacemos con estas imágenes. Les cuento, en Colombia fue presentado el trofeo de la Copa Mundial Femenino Sub-20. Nosotros nos despedimos con esta noticia, agradecidos con ustedes por estar con nosotros. Sigan disfrutando de la programación de BPI TV. A lo largo del día les estaremos acompañando, brindándoles la información actualizada sobre estas concentraciones que se están desarrollando, tanto oficialismo como oposición en Venezuela. El día de hoy, que se cumple justo un mes de las elecciones presidenciales en nuestro país, pues han salido a las calles el día de hoy y estaremos pendientes de esta cobertura informativa. Les esperamos mañana a partir de las 7 hora del este de los Estados Unidos, también es la hora de Venezuela, en un nuevo programa de Buenos Días por BPI TV. Feliz y bendecido día para todos. Será hasta la próxima.